Hola a todos, docentes y compañeros. Mi nombre es Elvi José Cuadro. Para mi grupo de trabajo y mi persona es un honor compartir con ustedes un tema muy importante. Se trata de la sustentación del análisis basado en problemas, el ABP. Un ABP que hemos venido trabajando durante todo el semestre con la ayuda de docentes, herramientas que nos han servido para dar respuesta a unas incógnitas que se nos plantearon inicialmente. Nuestro tema fue basado directamente en una situación muy lamentable, una situación por la cual el país atraviesa en estos momentos, y no solamente el país, sino el mundo entero. Se trata del COVID-19. Esta problemática nos conllevó a hacer una serie de preguntas para poder resolver problemas a corto plazo o a mediado plazo. Entonces queríamos determinar el número de camas en UCI necesarias para atender en cada periodo de tiempo la proyección de los casos del COVID-19 en estado grave que requieran de UCI presentados en Colombia. Para poder cumplir con esos objetivos se tuvieron que plasmar unos objetivos específicos, en los cuales tenemos presentar analítica y gráficamente el pronóstico de casos de COVID-19 para el próximo semestre, teniendo en cuenta el mejor método de pronóstico según criterios de medidas de ajuste y análisis gráficos de error de pronóstico. En segundo lugar, calcular la cantidad de personal asistencial, los profesionales y técnicos, para atender el caso del COVID-19. Y por último, determinar la capacidad requerida de camas de UCI del servicio de salud para los pacientes COVID-19 en estado grave o moderado. Esto lo hice para contextualizar y que todos estuviéramos enterados en qué fue basado nuestro análisis basado en problemas. Pero yo iniciaré primero describiendo cuáles fueron los procesos asociados para atender a una persona con COVID-19. Estos procesos son los siguientes. Primero, contacto fuente de contagio. Segundo, consulta médica. Tercero, análisis de laboratorio. Cuarto, notificación positiva del contagio. Quinto, tratamiento médico. Sexto, atención hospitalaria. Séptimo, cuidados intermedios. Y por último, atención UCI. Todos estos son los procesos que se determinaron para darle tratamiento a una persona que llegara con el síntoma a las instalaciones. Entonces empecemos explicando el primero. Contacto fuente de contagio. El proceso es contacto fuente de contagio. Como todo proceso hay una entrada y una salida. Entonces en la entrada nos posicionamos en este lado. Están las personas asintomáticas que portan el virus, personas que no usan ningún tipo de protección. Esto, al entrar al proceso contagiando a la gente, tenemos como resultado muchas personas enfermas. Al inicio del contagio del virus, como nadie tenía tanta información sobre el tema, la gente no se estaba cuidando, y entre más días pasaban, más personas quedaban enfermas. Donde las personas quedaban contagiadas en lugares públicos o cuando tenían contactos con otra persona, afectando directamente a familiares, compañeros de trabajo y en las personas con las cuales tuvieron contacto. Lo consideramos que fue a corto plazo porque en menos de un mes se fue contagiando un mayor número de personas. Entonces este es el primer proceso, el proceso del contagio. Una vez la persona tiene el contagio y siente algún síntoma, viene el proceso de la consulta médica, en donde la persona es sospechosa del contagio o tiene fiebre mayor a 38 grados, dando como resultado el diagnóstico del paciente.
donde la persona hacía ese trámite en las entidades prestadoras de salud y el implicado directamente es el paciente. ¿Sabes? En este proceso, como entrada tenemos al personal sospechoso, teniendo como resultado el diagnóstico del paciente, y de acuerdo al diagnóstico del paciente, quien es el implicado directamente es el paciente. El tercer proceso, se hace un análisis de laboratorio, en donde en la entrada tenemos los EPP que se necesitan, la solicitud médica de análisis de laboratorio, el estado del paciente, dispositivos para pruebas. Todo esto se necesitan para tener como resultado las pruebas. Para ello se necesitan estos recursos: médicos, enfermeras, personal de la salud, y afecta directamente a los pacientes y los familiares. De acuerdo a los resultados, el cliente serían los pacientes y los familiares, porque son los que directamente son los afectados. Cuarto proceso, una vez ya tengamos los resultados, se da la notificación positiva del contagio, en el caso de que sea positivo. Entonces, en la entrada tenemos el resultado positivo, y como salida, después del diagnóstico, se da una orden médica de medicamentos, donde se da en laboratorios avalados para la realización de la prueba del COVID, y el afectado directamente es la persona atendida. Posterior a ello, mi compañera Dana estará explicando los últimos 4 procesos faltantes para dar por terminada este primer punto, que es determinar los procesos que implican en nuestro ABP. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Angie Espitia Pizarro, y dando continuidad a lo explicado por mi compañero Elvis, estaré hablando un poco acerca del análisis de costos que realizamos para la determinación de nuestro objetivo. Los costos en los que incurrirá nuestra nación debido a la pandemia, donde los servicios para poder tratarlo demandan de unidades de alta complejidad médica, que requieren a su vez de diversos especialistas, generarán un grave decrecimiento económico probablemente no recuperable en los próximos 5 años. De acuerdo a lo analizado en base al pronóstico que utilizamos, evidenciamos que un paciente contagiado por COVID-19 que requiera unidad de cuidados intensivos representa un costo del 168%, equivalente a 11.647.418 pesos con respecto a lo que cuesta un paciente contagiado por el coronavirus que solo requiere aislamiento, que según lo expresado por el Ministerio de Salud promedia los 7 millones de pesos. Con el análisis realizado pudimos determinar el costo en que incurre un paciente contagiado por COVID que requiera cuidados intensivos, el cual promedia entre los 12 millones de pesos debido al requerimiento de los servicios de internamiento hospitalario, insumos o medicamentos y procedimientos médicos, los cuales generan un sobrecosto al presupuesto decretado por la Nación al sector salud del 40%. Los costos establecidos fueron fundamentados en los costos emitidos por el Acuerdo 256 de 2001, en el cual se aprueba el manual de tarifas de las entidades promotoras de salud del Seguro Social, EPS y ISS. Si a esto le sumamos que debido al mismo coronavirus el 70% de la economía se paralizó, afectando los ingresos de miles de empresarios, con los cuales el gobierno financia a través de las tasas impositivas gran parte de los planes de desarrollo, entre esos la financiación al sistema de salud. Observamos que el impacto económico afecta negativamente estos ingresos y los costos aumentados, tal como se observa en el cuadro en el cual explicamos cada uno de los costos asociados y la determinación del costo de una persona que requiere unidad de cuidados intensivos por estar contagiado con el COVID-19. Además de esto, nuestro país aumentó la deuda externa de un 50 a un 60% del Producto Interno Bruto estimado para el 2020. Y si se cumplen las proyecciones estimadas, este podría aumentar a un 65%. De ahí la importancia de implementar controles estrictos para mantener en porcentajes bajos el aumento de contagio por cuenta del COVID-19 y la tan necesaria reactivación económica. Cordial saludos a todos, mi nombre es Dana Vanessa Vallejo Prenz y pues soy un integrante más de este grupo
A continuación seguiremos con los procesos que encontramos para el caso COVID y pues dentro del quinto proceso encontramos lo que son los tratamientos médicos, en donde cuenta con una entrada y una salida y un proceso a largo plazo dependiendo de este tipo de proceso. En el tratamiento médico encontramos como salida las farmacias, los medicamentos, el personal médico, pues que son el personal que está encargado a este tipo de pacientes con complejidad. Los medicamentos se utilizan para darle tratado a esta persona para no complicarla y como proveedores encontramos los fabricantes de estas medicinas y el personal de recursos humanos que se encarga de tramitar para que estos accedan al tratamiento. De salida encontramos si se encuentra la mejora o desmejora al paciente. ¿Y quiénes son estas personas? Estas personas son las tratadas, es decir, las que salen positivos o sospechosos a COVID, pues que requieren de una atención inmediata. Sexto proceso, atención hospitalaria. Este proceso se le da a las personas con complejidad respiratoria. ¿Quiénes son estas personas? Pues son las personas adultas mayores y las personas de cualquier edad que presenten cierta afectación en la salud. ¿Cuáles serían estas afectaciones? Pues sería cardiovasculares, afectación en los pulmones, en el sistema inmunológico que se encuentre débil o a las personas que se encuentren en obesidad extrema. Como salida encontramos la hospitalización porque la afectación que se presenta con el COVID a la persona positiva pues requiere un mejor tratamiento, por lo tanto se le requiere una hospitalización de manera inmediata. En clientes encontramos que los pacientes con complejidad en la salud, es decir, que cuenten con otro tipo de enfermedad, ya sea hereditaria o continua, pues se le da una mejor atención, ya que estas personas son más vulnerables a la hora de desarrollarse el virus en su cuerpo. Séptimo proceso, cuidados intermedios. En los cuidados intermedios encontramos como entrada las personas médicas, las camas hospitalarias, los medicamentos, los equipos hospitalarios. ¿Quiénes los proveen? Pues los fabricantes de medicamentos, las empresas dedicadas a los catálogos de salud, los aportes al Estado y los personal de recursos humanos. De salida encontramos a las personas recuperadas, a las personas en observaciones, a las personas con complicaciones y pues encontramos que este tipo de tratado se les da a los pacientes, pues positivamente con el virus. Octavo proceso, atención en UCI. En este proceso encontraremos como entrada el personal médico, que es el personal que más está expuesto a este virus, en las camas hospitalarias, los medicamentos, los equipos hospitalarios, el personal en estado crítico o grave y las personas con respiradores artificiales. Como proveedor encontramos los equipos médicos hospitalarios, las entidades prestadoras de salud y los proveedores de los equipos hospitalarios. En salida, pues encontramos las personas que desafortunadamente no soportaron el tratamiento o el virus y estas personas son las fallecidas o las personas que se encuentran en un estado de mejora o estable. ¿Quiénes son los clientes? Pues las funerarias o los hogares en caso como tal, las personas cuenten con suerte y puedan tener una recuperación oportuna. Reciban un cordial saludo, mi nombre es Yulisa González Acevedo y mediante este video les explicaré sobre la metodología de coste ABC aplicada en el ABP relacionada con el COVID-19, que lleva como nombre Pacientes con COVID en Atención UCI. Este modelo de coste ABC permite mostrar de manera detallada la asignación a las actividades realizadas, pues son estas las que realmente generan coste. Algunos beneficios de este sistema de coste ABC es analizar otros objetos de costes, también ayuda a la identificación y comportamiento de costes y de esta forma tiene el potencial para mejorar la estimación de los costos. Durante el análisis de los costes generados por los pacientes que entran con COVID-19 en el área de UCI, se determinan con respecto a los casos diarios. Se percibieron actividades como consulta médica, análisis de laboratorio, notificación positiva de contagio, tratamiento médico, atención hospitalaria, cuidados intermedios y atención UCI. Y en cada actividad se generan unos procesos como transporte, copago, medicinas, exámenes, costo de insumos, personal a cargo para realizar pruebas, costo de materiales, personal de laboratorio, el diagnóstico, costo de medicamentos, costo de insumos, los equipos, costo promedio de cama, que viene siendo la habitación, insumos, recursos humanos y servicios de alimentación y ropería. Luego de analizar las actividades se establecieron costos indirectos y directos. En los costos indirectos
se establecieron actividades como medicamentos, los traslados, insumos, diagnósticos, servicios de alimentación y ropería. Las unidades por casos diarios las tomamos del total de los casos diarios y de ahí se determinaron el coste por unidad, el importe, el porcentaje de valor, el porcentaje acumulado, el porcentaje de productos sobre inventario, el porcentaje de inventario acumulado, el tipo de producto, el cual se determinó que el mayor tipo de servicio que genera más valor son los servicios de alimentación y ropería, que se encuentran en tipo A, con un porcentaje de valor del 99,84%, mientras que los insumos ocupan el tipo B, con el porcentaje de valor del 0,09% y el resto de actividades ocupa la letra C, con un porcentaje de valor entre el 0,01% y el 0,05%. En los costes directos se realizó el mismo procedimiento, determinando que el mayor porcentaje de valor lo ocupan los equipos con un 38,24% y el personal de laboratorio con un 30,69%. Esto es tipo A. Los recursos humanos tienen un porcentaje de valor del 18,47% que toma tipo B. Y por último, que no tienen tanto valor como la habitación con un porcentaje de valor del 8,28% y los exámenes con un 4,31% que tienen como tipo C. Muchas gracias. Soy Argemiro Guerra y voy a hablarles un poco acerca del análisis de capacidad. Bueno, primero que todo, el análisis de capacidad es el más alto nivel de una producción que una compañía puede sostener razonablemente con horarios realistas para su personal y con el equipo que posee. Nuestro aprendizaje basado en problemas parte de el número de camas en UCI necesarias para atender en cada periodo de tiempo la proyección de casos de COVID-19 en estado grave que requieran de UCI presentados en Colombia. Entonces, gracias a un análisis de capacidad y viendo la situación actual, la situación pronosticada versus la cantidad de camas disponibles que se encuentran a nivel nacional en nuestro país, se puede tomar medidas de prevención para prevenir o mitigar más bien ese impacto negativo que puede producir el aumento de las personas contagiadas en estado grave, que puede provocar el colapso del sistema de salud en Colombia. Entonces, con un análisis de capacidad se pueden tomar estas medidas para así evitar de que esto pueda suceder, de que se pueda colapsar el sistema de salud en los hospitales a nivel nacional, ya que los hospitales en Colombia se ven abocados a enfrentar diferentes presiones que van desde el ser económicamente sostenibles, así como de responder de forma eficiente y con calidad a la creciente demanda de servicios de la población. Pues esto nos conlleva a que el proceso de planeación de capacidades tome su relevancia de la necesidad de determinar y asignar los recursos de forma más eficiente, manteniendo altos niveles de servicio. Los hospitales públicos siempre en Colombia han presentado una mayor demanda de servicio que de capacidad disponible, por lo tanto, ya se han visto varios casos. Entonces, las decisiones que tienen que ver con la gestión de la capacidad entendida como el proceso que permite definición de los recursos requeridos para la producción de los servicios de salud son para el caso de los hospitales de alta complejidad. Un proceso puede ser también un proceso que implica la determinación de las necesidades y asignación de esos recursos especializados que
que le cuesta a los hospitales atender personas en estado grave, ya que los equipos que se manejan en UCI obviamente son equipos más costosos, como también lo es también el personal asistencial y otros equipos, las medicinas, etcétera. Entonces, de acuerdo a esto, las debilidades que tiene el desarrollo de los procesos de planificación de la capacidad a menudo pueden resultar en pérdidas de capacidad de la disponibilidad de camas, tiempos muertos de salas, de operación, entre otros. También en otros estudios se busca reducir los tiempos de espera de los pacientes por medio de una gestión eficiente del recurso cama. Y teniendo en cuenta lo anterior, pues una mala gestión de la capacidad de un hospital podría generar no solo pérdidas económicas, sino también las pérdidas humanas, lo que genera un alto riesgo de imagen, no tanto para el hospital, sino para los médicos, para todo el sistema de salud. Entonces, lo ideal sería de que con un buen análisis de capacidad se pueda llegar a atender las personas que verdaderamente requieren ser atendidas y que requieran ser hospitalizadas. Gracias. Muy buenos días, tardes y noches. Mi nombre es Daniel Cortés y para terminar con la parte de análisis de capacidad del que está hablando el compañero Argenuro y conceptualizando el tema, la capacidad del proceso no es más que un grupo de indicadores que miden la habilidad del proceso de cumplir con los requerimientos o especificaciones del cliente o la empresa, en este caso de índole hospitalaria, y abarcando el tema de la pandemia focalizada en el proceso del COVID en Colombia. Como mi compañero explicó hace un momento, el análisis de capacidad es el nivel más alto de una producción de una compañía puede sostener con el horario realista, con el personal y con los equipos que poseen. Como hablamos de atención hospitalaria y el número de camas de UCI necesarias para mantener a los pacientes infectados por COVID en Colombia, en este análisis de capacidad notamos que basado en la capacidad de personas contagiadas con el número de camas de UCI en Colombia podemos prevenir el colapso del sistema de salud frente a la pandemia, mitigando el impacto que produce el aumento de contagios por factores externos. Entonces, con este análisis tomamos las medidas para evitar el colapso general, porque los hospitales, aún frente a la pandemia y con el enfoque del COVID, se entiende que hay urgencias y necesidades distintas al manejo de estos pacientes, asignando los recursos y equipos a las personas con real estado de gravedad. Así pues, con el análisis de capacidad podemos utilizar para medir la capacidad de las camas disponibles, la fluctuación de personas con síntomas de COVID en estado grave, el promedio en el que estas personas se recuperan y liberan camas para nuevos pacientes, y un análisis general de los posibles casos por venir en periodos estrictos de tiempo. Para asimismo, adecuar los equipos necesarios para preservar la integridad de los pacientes y tener la disponibilidad de camas para usuarios de alta gravedad que requieran urgentemente de que se les preste el servicio médico debido a su estado de salud. El análisis de capacidad busca reducir los tiempos de espera gestionados en los hospitales. Una mala gestión en un hospital genera pérdidas no solo económicas, sino humanas. Y para todo el sistema de salud colombiano, y con un buen análisis de capacidad logramos prevenir los niveles críticos en los que los hospitales no tengan disponibilidad de camas para los pacientes, haciendo un uso inteligente de los equipos hospitalarios y la retroalimentación temprana de los pacientes.
Muchísimas gracias por su atención.